Hola, buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar a explicar el tema de la guerra colonial y la crisis del 98. Bueno, ¿qué apartados vamos a ver? Pues vamos a ver sobre todo, ya sabéis que la guerra colonial consiste y la crisis del 98, o también conocido como desastre del 98, consiste en la pérdida sobre todo de las últimas colonias del Imperio Español. Así vamos a ver el punto de Cuba, sus fases del proceso de independencia con tres conflictos muy importantes: la guerra contra los Estados Unidos, también el movimiento que se crea en Filipinas, el movimiento emancipador, y por último las consecuencias. Bueno, en la fase del proceso de Cuba vamos a ver sobre todo tres grandes conflictos: la guerra de los 10 días o la guerra larga de 10 años, la guerra chiquita que dura simplemente unos meses y por último la guerra de independencia desde el 95 al 98. Así vamos primero a la guerra de Cuba. Larga de Cuba, perdón, se genera entre 1868 y 1878. Este se inicia en el periodo conocido como el sexenio democrático. Recordad que es cuando triunfa la Revolución la Gloriosa, que exilia o consigue el exilio de la dinastía borbónica de la reina Isabel II, ¿no? Recordar también que nos encontramos en un momento de conflictividad política, conflictividad que va a ayudar a que el movimiento independentista genere una insurrección. Esta insurrección va a ser finalmente aplacada en 1878 en el periodo o el gobierno de la Restauración, con Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador, al frente. Sí, recordar también que en este momento el gobierno de Cánovas es capaz de poner fin a la guerra de Cuba y a la tercera guerra carlista. Esto es provocado, como hemos visto anteriormente, por diferentes puntos, ¿no? Sobre todo hay un interés estadounidense que ayuda a ese movimiento emancipador, hay un deseo de independencia, también sobre todo por una política colonial llevada a cabo por el gobierno español. Esta política va a ser sobre todo que se lleva haciendo desde Fernando VII, va a ser por un lado, si os dais cuenta, tanto a Puerto Rico, a Cuba como a Filipinas, va a ser sobre todo que no tienen autonomía, aunque aquí hay una cierta autonomía en Puerto Rico, abolida la esclavitud muy posterior y la dominación española a través del control de la élite. En Cuba, por ejemplo, vamos a encontrar tres corrientes: la españolista, que va a ser la que defienda, ¿no? La que defienda que no haya ningún tipo de reformas; los autonomistas, que sí quieren cierta autonomía, pero continuando con la corona española; y por último, el movimiento de independencia creado por José Martí, ¿no? Que funda el Partido Revolucionario Cubano. Su semejante en Filipinas lo tenemos con José Rizal y la Liga de Filipinas. Ya veremos más adelante cómo Cuba y Filipinas prácticamente van de la mano, y el movimiento independentista reclama prácticamente los mismos derechos. La guerra chiquita es el segundo conflicto, finalizado la guerra larga. Si os dais cuenta, del 79 al 80 hay una pequeña sublevación o insurrección que finalmente es derrotada. Y por último ya entramos en el desastre del 98, conocido como las pérdidas coloniales. Aquí vamos a ver diferentes momentos, ¿no? Te dice, tuvo dos periodos importantes. La primera, entre el 95 y el 98, ¿no? Que la guerra se desarrolla entre españoles y cubanos, y finalmente la intervención de los Estados Unidos. Durante esta guerra vamos a ver diferentes etapas. La primera, en la que existe la sublevación y muere José Martí en 1895, no 85 como pone aquí, perdón. Una segunda etapa en la que se manda al general Martínez Campo, quien ya había sofocado la rebelión o había sido uno de los que habían conseguido el pacto en la paz de Zanjón, que es el máximo momento, ¿no? De la expansión rebelde. Martínez Campo es sustituido por general Weyler, y finalmente una cuarta etapa que desemboca en el enfrentamiento ya contra Estados Unidos. Bueno, la guerra, aquí tenemos el conflicto, como estamos diciendo, estalla finalmente en 1895, ¿no? Primero entre España y Cuba. Aquí tenemos Cuba, Puerto Rico y la zona de Estados Unidos. Dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta para entender o comprender mejor el problema cubano. Pues desde 1870 España realiza una política proteccionista, ¿no? ¿Para qué? Para proteger su industria textil catalana y de cereales, y sobre todo también la siderúrgica. De esta manera establece una serie de aranceles contra el comercio cubano. Por otro lado, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón con una serie de condiciones, unas reformas prometidas, las cuales no se cumplieron después de 17 años. También Estados Unidos va a entrar en juego porque es uno de los grandes compradores, ¿no? De la producción de Cuba de tabaco y de azúcar. España, a poner los aranceles al producto cubano para que no vendan a Estados Unidos evidentemente le afecta a nivel económico. De esta manera, el presidente McKinley, que es el que está gobernando en ese momento, amenaza a España con cerrar sus fronteras a todos los productos cubanos. Bueno,
la segunda fase, esta va a ser la primera fase, la segunda fase va a ser cuando se dé el movimiento insurreccional. Este va a surgir con el denominado Grito de Baire, ¿no? Que comienza en febrero de 1895 y se extiende por toda la isla. ¿Quién es el creador de este partido revolucionario o el líder de este movimiento insurreccional? José Martín, ¿no? En este momento, el gobierno de Cánovas del Castillo manda a Martínez Campo con dos objetivos: intervenir de manera militar y realizar una política flexible para conseguir una serie de pactos. Martínez Campos no es capaz de sofocar el movimiento independentista, por lo que se le sustituye por el general Valeriano Weyler, quien va a utilizar unos métodos bastante cuestionables. Este va a ser, por un lado, cercar las aldeas para evitar los contactos con cualquier tipo de rebeldes, realizar fusilamientos tras los toques de queda y, por último, descuidar la red de abastecimiento, romper la infraestructura, lo que generó una tremenda mortalidad. Evidentemente, la actuación de Weyler, en vez de disminuir el movimiento independentista, lo que hace es aumentarlo, es decir, se le echa gasolina al fuego. Aquí tenéis algunos ejemplos de los campos de concentración y de las imágenes de ese momento. También tenemos que tener en cuenta que en 1897 Cánovas del Castillo es asesinado. En este momento Sagasta toma la presidencia del gobierno y toma diferentes medidas. Por un lado, una de las más importantes, sustituye al general Weyler por el general Blanco y realiza una serie de concesiones a Cuba, entre ellos sufragio universal, una constitución cubana que no se llega a promulgar, la igualdad de derechos con los españoles y una autonomía arancelaria, es decir, un control arancelario. Evidentemente estas reformas ya no llegan a tiempo o son tardías. Por ello, los rebeldes cubanos, junto con la ayuda o el apoyo de los Estados Unidos, estaban dispuestos a continuar la lucha por su independencia. Claro, la situación cambia a comienzos de 1898. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos manda un buque de guerra Maine para ayudar a los cubanos, el cual entra en la bahía de La Habana, rompiendo los tratados internacionales. Este es el que se conoce, el conocido acorazado Maine. De esta manera, Estados Unidos, que ya llevaba tiempo criticando el dominio español, ¿de qué manera? Denunciando el trato español al pueblo cubano, pero la realidad es otra. La realidad es siempre el motivo económico. También tenemos que tener en cuenta en la entrada de Estados Unidos en el conflicto, primero, que es una potencia emergente, tanto económica como a nivel militar. Aquí tenemos un mapa, Estados Unidos, su expansión por el Pacífico, con el Mar del Caribe, chocando con Cuba y Puerto Rico, con las colonias españolas, y por el Pacífico también con las colonias españolas de Filipinas. España, evidentemente, como estamos hablando, evitaba esa expansión. Un día sin más, de esta manera, el 15 de febrero, el buque Maine salta por los aires, muriendo más de 256 personas norteamericanos. Rápidamente, la prensa norteamericana culpa a los servicios secretos españoles, justificando de esta manera, teniendo su justificación perfecta para iniciar el conflicto. El presidente Woodrow presenta una opción de compra a la isla para España, la cual España la rechaza. Finalmente, el 25 de abril se declara la guerra. Dura muy poco tiempo, pues la superioridad militar de Estados Unidos contra España no tiene diferencia, siendo derrotada España prácticamente en 3 meses. En Filipinas, aquí tenemos también el territorio filipino, la zona del Pacífico. En Filipinas se va creando también, y a la par que el movimiento de Cuba, un movimiento de insurrección liderado por José Rizal, quien funda la Liga Filipina. Tras una breve insurrección, José Rizal es ejecutado y sus rebeldes encarcelados. Aquí tenemos el ideario filipino, que sería una provincia, que Filipinas fuera una provincia autónoma de España, una representación parlamentaria, que sus ciudadanos tuvieran libertad de reunión y expresión, y por último, una igualdad entre filipinos y españoles. Si os dais cuenta, el ideario, las reivindicaciones tanto cubanas como filipinas son muy parecidas. La represión que sufre también en la ejecución de José Rizal genera un movimiento de lucha armada liderado por Andrés Bonifacio, que se llama el Katipunan. Es un movimiento de lucha armada traducido como Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo, que tiene mucha repercusión en los movimientos de independencia posteriores en la zona asiática. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen, sus siglas son KKK, no confundir, por favor, con el Ku Klux Klan. Tras la derrota de los españoles, se llega a un acuerdo conocido como la Paz o Tratado de París, que pone fin a la Guerra de Cuba el 10 de 12 de 1898, por el cual España finalmente perdía sus territorios coloniales, sobre todo, aquí lo tenemos, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. ¿Vale? El resto del imperio colonial habían sido liquidados o vendidos.
Aquí tenemos la publicidad, imágenes, ¿sí? Si no lo habéis visto, os recomiendo también que veáis los últimos de Filipinas, con José Tosar, la verdad es muy buena película, ¿eh? Basada en hechos reales. Consecuencias, ¿qué tiene la derrota del conflicto bélico o de la crisis del 98? Pues mirad, primero, internacional, España pierde todas sus potencias, pierde todas sus colonias, se convierte en una potencia de segundo orden. Económicas, aunque se piensa en un comienzo que va a ser perjudicial, realmente es beneficioso. ¿Por qué? Porque todo el capital que se estaba invirtiendo en las colonias se repatria, generando cierto beneficio y no hay necesidad de mantener el coste de las colonias. Políticas, pues empezamos a ver una decadencia ya del sistema de la restauración y una fuerte oposición al sistema. A nivel social se genera un movimiento denominado regeneracionismo, cuyo objetivo es cambiar, ¿no? O regenerar España. De este movimiento saldrá lo que conocemos como la generación del 98 y también un desprestigio militar que van a sufrir los militares por la derrota del 98. Aquí lo tenéis, las consecuencias internacionales. Recordad que estamos también en un momento en el que el resto de los imperios, sobre todo Alemania, Francia, Estados Unidos, están aumentando sus potencias coloniales, sus posesiones coloniales, mientras que España lo va perdiendo. Aquí tenéis también que el sistema político, tras asimilar la crisis, siga funcionando de forma parecida, aunque ya se ha creado un movimiento social y una oposición muy fuerte contra el sistema. Consecuencias políticas, pues ya tenemos, ¿no? Que el fracaso gobierno de Sagasta deja manos al Partido Conservador con cabezas. El nuevo gobierno va a presentar un programa de reformas que conllevaba también un aumento de los impuestos. Estos impuestos que van a generar grandes huelgas, evidentemente, de contribuyentes, y los ministros más reformistas durarán menos de un año en su cargo, lo que significa que nos encontramos en un momento de gran inestabilidad política. Al año siguiente, en 1902, Alfonso XIII, con 17 años, fue declarado mayor de edad y proclamado monarca. Las consecuencias socioculturales, pues sabemos que se genera o aparece un grupo de intelectuales conocido como la generación del 98, entre las que destacamos las figuras que aquí tenemos: Valle Inclán, Azorín, Machado, Unamuno, Pío Baroja, ¿vale? Y aparece un movimiento liderado, sobre todo, uno de los grandes representantes va a ser Joaquín Costa, que se conoce como el regeneracionismo. ¿Qué persigue? ¿Cuáles son las ideas principales de este movimiento? Pues primero, olvidar el pasado glorioso de España y empezar a pensar en el futuro. Hacer la enseñanza como algo fundamental para el desarrollo económico, sustituir todo el sistema del turnismo basado en el fraude electoral y el caciquismo, y crear la Liga Nacional de Productores, es decir, para realizar una serie de reformas agrarias, educativas, etc. Aquí tenemos a Joaquín Costa, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos un texto que ya veremos otro día en clase. Como podéis observar, bueno, las consecuencias es un tema breve. Respecto a los estándares, ¿qué tenemos? Pues mirad, esto es sencillo. Ejemplos, ¿no? Un poco el resumen de los estándares que entrarían en este tema, o relacionados con este tema. ¿Qué líder político encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo Gómez en el 95 con el grito de baile? Evidentemente, José Martí. Explique brevemente la política del gobierno español ante esta insurrección. Recordáis que se manda primero a Martínez Campos, que fracasa en sus negociaciones y estrategias. Se sustituye por Weyler, quien realiza una política de represión muy dura. Recordad los campos de concentración. Hay unas protestas internacionales y un cambio en el gobierno español con Sagasta, es decir, se hace del Partido Liberal quien destituye a Weyler. Hay una política de acercamiento y se le ofrenda el Estatuto de Autonomía, la representación de las Cortes, recordar también ese sufragio universal, etc. Estas medidas llegan tarde y ya en 1898 se produce la sublevación y finalmente la Guerra de Cuba y el desastre colonial. El otro estándar será qué país enfrentó España durante la Guerra colonial, Estados Unidos, y describa brevemente las causas y consecuencias de dicha guerra. Pues ya tenéis las causas: el interés económico de Estados Unidos, su expansión territorial, producción de tabaco y cañadón, protección del gobierno español mediante los aranceles, el imperialismo estadounidense, la represión española contra Cuba, y la excusa del buque Maine del hundimiento del buque Maine para la declaración de guerra. Y por último tenemos qué país también, Estados Unidos, y describe brevemente las causas, ¿no? Pues ya lo tenéis exactamente igual que antes: intereses económicos, proteccionismo español, imperialismo estadounidense, represión española contra Cuba, excusa de hundimiento, y las consecuencias: pérdidas coloniales, decadencia y España. Bueno, espero que este resumen o esta pequeña presentación os ayude a entender mucho más el tema.
Un saludo.